Bienvenido a un video que probará la fórmula de proyección vectorial. Comencemos por revisar la proyección vectorial. Por lo tanto, queremos proyectar el vector rojo sobre el vector azul v. Usamos esta notación aquí y el resultado sería este vector gris aquí. Y la fórmula para determinar esta proyección vectorial estaría punteado con v dividido por la magnitud de v al cuadrado por el vector v. Entonces, en este video queremos mostrar de dónde viene esta fórmula. Así que sigamos y configuremos esto. Nuevamente llamaremos a este vector u. Llamaremos al vector azul v. Así que lo proyectamos bajo v. Y sigamos adelante y llamemos al vector de proyección w. Entonces el vector u y el vector w formarían un triángulo rectángulo. Y llamaremos a este ángulo entre ellos θ. Entonces, usando la trigonometría del triángulo rectángulo, podemos decir coseno θ sería igual a la magnitud de w dividida por la magnitud de u. Recuerde que nuestro objetivo final es determinar la fórmula para el vector w, lo cual es una proyección de u sobre v. Y sigamos adelante y diga eso. Entonces, si quisiéramos resolver esto para la magnitud de w, simplemente multiplicaríamos ambos lados por la magnitud de u. Entonces tenemos la magnitud de w es igual a la magnitud de u coseno θ. Sigamos adelante y llamemos a esta ecuación 1 de una prueba anterior. Mostramos ese coseno θ es igual a u punteado con v dividido por la magnitud de u veces la magnitud de v. Y, por supuesto, esto nos da otra forma de determinar el producto de punto para u y v. Podemos decir que u salpicado de v es igual a la magnitud de t veces la magnitud de v veces coseno θ. Sigamos adelante y llamemos a esta ecuación 2. Ahora y van a multiplicarse. Ecuación 1 por la magnitud de v sobre la magnitud de v, que por supuesto es igual a 1. Entonces íbamos a tomar esta ecuación aquí, y ahora va a ser la magnitud de w. Va a ser igual a la magnitud de t veces la magnitud de v coseno θ en toda la magnitud de v. Así que de nuevo aquí está la magnitud de v dividida por la magnitud de v que multiplicamos por. Llamamos a esta ecuación 3. Ahora lo que íbamos a hacer es realizar una sustitución con la ecuación 2, lo que significa que tomaremos este numerador aquí y reemplácelo con u punteado con v. Avancemos y hagámoslo en la siguiente pantalla. Volvamos y echemos un vistazo a eso nuevamente. Tomamos el numerador de esta fracción aquí, y lo reemplazamos con la ecuación 2 donde el lado derecho era igual a u salpicado de v. Ahora que tenemos una fórmula para la magnitud del vector w, lo último que debemos hacer es asegurarnos de que sea paralelo al vector v. Recuerde que proyectamos u sobre v. Entonces, si está apuntando en la misma dirección o al menos paralela al vector v, ese debe ser el múltiplo escalar de v. Así que tomaríamos la magnitud de w y multiplíquelo por el vector unitario en la dirección de v. Entonces el vector w será igual a su magnitud que encontramos en esta fórmula aquí. Tiempos vector v normalizado. Entonces tendremos el vector v, dividido por su magnitud. Y ahora tenemos la fórmula para la proyección de u bajo v, que es el vector w. Entonces tenemos el vector w es igual a u punteado con v, dividido por la magnitud de v al cuadrado. Tiempos del vector v. Entonces tenemos la proyección de t en v.
a lo que estamos tratando de demostrar. Y ahí lo tenemos. Espero que esto te haya resultado útil. Gracias por ver.